Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal de nuevo. Hoy os traigo un vídeo relacionado con el dolor, con las hormonas sexuales, con el metabolismo, obesidad, sobrepeso, inflamación de bajo grado, síndrome metabólico, todo esto. Y especialmente dolor en el miembro inferior. Hay algunas patologías como por ejemplo el dolor anterior de rodilla, condropatía artuliana que le llaman muchos, fasciopatía plantar, todo el dolor de la parte de delante de la rodilla interna y especialmente fasciopatía plantar y, por ejemplo, también otra entidad clínica que es básicamente dolor del talón, que puede ser por otras causas, como por ejemplo problemas en el nervio tibial, todo esto, ¿vale? Y esto está influenciado especialmente por cosas de las que voy a hablar, que son pues el metabolismo, la inflamación de bajo grado que tengo aquí apuntadito, ¿vale? Inflamación de bajo grado, todo esto, y hormonas sexuales que van de la mano. Y todo, como todo esto nos va a llevar a tener algo más de dolor, ¿vale? Estoy aquí con mi cafecito. Bien, vamos para allá. Lo primero de todo, hay que entender muy bien qué es el dolor. El dolor no es más que una experiencia negativa frente a un estímulo que nuestro cerebro percibe y a partir de ahí genera una respuesta. Bien, pero realmente esa percepción muchas veces es errónea o es correcta. Por ejemplo, si yo voy a tocar algo que está quemando, lo que voy a hacer es apartar rápido la mano, ¿vale? Pero en realidad no me he quemado, no me he hecho ninguna lesión en el tejido, no me he hecho ninguna quemadura de ningún grado. Simplemente la percepción de mi cerebro es que si yo dejo la mano aquí, voy a acabar quemándome y voy a tener esa lesión en el tejido. Bien, eso es una percepción correcta, pero hay veces que las percepciones que hace el cerebro no son del todo correctas. Y percibe el entorno de una situación tan amenazante que hace que el sistema nervioso esté mucho más sensible y que cualquier estímulo pueda generar dolor. ¿Y por qué explico esto? Pues porque al final tener un estado metabólico incorrecto puede llevarnos a ese punto de tener un sistema mucho más sensible y una percepción del entorno mucho más amenazante y eso genere problemas en relación pues, a más dolor, más problemas en este caso en miembro inferior, rodilla, pie, etc. Bien, ¿qué tiene que ver esta parte de dolor con el metabolismo? Pues al final sabemos que cuando tenemos un problema metabólico hay una inflamación de bajo grado y cuando este problema de sobrepeso, obesidad, síndrome metabólico, grasa visceral en general, lo que nos produce es una percepción de nuestro interior, de nuestro entorno, mucho más amenazante por el simple hecho de que, a pesar de tener mucha energía en nuestro entorno, una persona, por ejemplo, con sobrepeso o obesidad, lo que sucede es que las señales que llegan al cerebro de hormonas que nos dicen que tenemos energía no llegan bien, ¿vale? El cerebro no es capaz de percibirlas bien. Y al no percibirlas bien, lo que sucede es que nuestro cerebro está en una situación de peligro porque no tenemos energía. Entonces, al no tener energía o el cerebro al entender que no tenemos energía, somos mucho más vulnerables. Eso hace que al ser más vulnerables tengamos, o esta sensación de vulnerabilidad por no tener energía, al final una persona que no tiene energía puede morirse mañana, ¿vale? Porque no podemos huir, no podemos luchar, etcétera, etcétera. Entonces, esta supervivencia hace que nuestro sistema se vuelva mucho más sensible para anticiparnos antes a cualquier situación. ¿Qué sucede? Que si nuestro sistema está mucho más sensible, en general, lo que va a suceder es que mi percepción del entorno va a ser mucho más amenazante o va a ser mucho más... bueno, el sistema va a estar más sensible en general y eso va a hacer que el dolor se dispare mucho más y con mucha más intensidad. Por eso es tan importante esa parte metabólica con el dolor. Chicas, ¿vale? Perdón, son las niñas, las perras. Bien, entonces esta parte del dolor es súper importante porque la parte metabólica, en este caso cuando esté tan desregulada, es súper importante para entender por qué puedo doler mucho más y que no es realmente el peso, sino son las señales que llegan al cerebro. Y eso se puede trabajar y se puede regular y es lento, pero sí que es cierto que si lo entendemos es mucho más fácil poner atención a esas señales y empezar a trabajar en ello. Bien. ¿Por qué es más frecuente en mujeres que en hombres? Pues en mujeres, en la época especialmente de la menopausia, perimenopausia, hay unos cambios hormonales muy potentes alrededor de entre los 40 y los 60
hay unos cambios hormonales a nivel de estrógenos muy potentes que lo que van a hacer es alterar mucho más todo eso, ¿sí? Es decir, habrá tejidos que van a ser más sensibles, habrá tejidos que van a ser van a ser más elásticos, demasiado, van a generar más inestabilidad, van a provocar que haya más tejido graso en la zona y por tanto más alteración metabólica. La propia alteración metabólica va a hacer que haya más estrógenos y por tanto todavía va a empeorar más esa situación. Entonces se juntan varios factores en los que se junta esa parte de mayor flexibilidad del tejido y más inestabilidad, por tanto. Segundo, ese crecimiento de grasa y ese aumento de esa desregulación hormonal. Y, por último, ese aumento de grasa que va a generar también ese efecto hormonal en una persona, por ejemplo, que tenga obesidad, sobrepeso y demás. ¿Vale? Si a esto le sumamos todo el pack, pues es muy fácil que, por ejemplo, la rodilla y la fascia plantar, que son tejidos que está estudiado, que tienen un componente hormonal muy potente en relación a su dolor y a su fisiopatología, a su patología en concreto, a su formación de esa patología, pues es algo que es muy frecuente que suceda en estas personas que son mujeres entre 40 y 60, alrededor de esta época perimenopáusica, y que además tienen estos componentes metabólicos de obesidad, sobrepeso, síndrome metabólico, este aumento de grasa visceral, y eso nos va a producir que todo este conjunto de problemas se sucedan una tras otra vez y que cueste mucho de resolver, ¿vale? Porque al final el problema de todo esto es que la mayoría de mujeres que tienen estos problemas cuesta muchísimo de resolver porque tiene una implicación hormonal y una implicación metabólica que no tiene nada que ver, o sea, que tiene que ver con el dolor, pero no desde una parte de me duele la rodilla porque peso mucho y me duele la rodilla porque la rodilla se me va para adentro. Pues sí, eso es relevante o puede ser un poco relevante, pero no es tan relevante como lo otro. Evidentemente, el peso corporal es lo de menos relevante, porque yo soy una persona que peso 106, 107, 108 kilos y no tengo problemas a nivel muscular ni a nivel de tejido, sino que, por ejemplo, una persona pues, que pesa menos que yo, pues sus rodillas o su fascia plantar se alteran, pero no justamente por el peso, sino por ese estado disfuncional a nivel metabólico y a nivel hormonal, especialmente en mujeres entre 40 y 60 años o entre 40 y 70 años. ¿Sí? Pues este es el resumen del vídeo. Esto es un vídeo que creo que era importante que lo hiciera porque explica muchas cosas que mucha gente no tiene en cuenta. Y siempre digo que la inflamación es importante para el dolor de rodilla y para el dolor de la fascia plantar y para el dolor de la extremidad inferior. Evidentemente para otros también, pero yo como soy especialista en esto, pues prefiero enfocarme en esto, ¿no? Y cómo esto es tan importante y muchas veces simplemente se tiene en cuenta el peso corporal y se deja de lado toda esta parte hormonal, toda esta parte metabólica, que es muchísimo más relevante y muchísimo más importante. Espero que te haya gustado el vídeo, dale like, suscríbete a mi canal y todo lo que quieras. Nos vemos en próximos vídeos.